El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Que juntos les demos la más cordial bienvenida. Me refiero a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Sabais, y también me refiero a las personas que nos ven y nos escuchan a través de internet, que no son pocas. Me sorprende cuando reviso las plataformas donde se ha transmitido esta predicación, y es muchísimos hermanos los que han estado conectados con nosotros, y hoy quiero que les demos la más cordial y sincera bienvenida para estar aquí con nosotros recibiendo la palabra del Señor. Amén. Hoy les pido que tomen su asiento. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Estamos listos? ¿Cuánto quisiera que hubiera docilidad en el pueblo y poder hacer lo que el programa del colegio hace con sus alumnos de mayores, ya de sexto grado arriba, que a cada uno de ellos le damos una hoja para que escriba el resumen de esta predicación, de la predicación? Ellos, como les ven, están con sus hojas preparadas para que mientras yo voy hablando, ellos van copiando aquello que consideran que es el resumen de esta predicación. Y repito, cuánto quisiera encontrar docilidad en ustedes para que dijeran: pastor, deme una hoja a mí también para que yo pueda anotar el resumen de la predicación. Pero lamentablemente no. ¿Cuántos querrían una hoja para anotar el resumen de la predicación? Mire, solo uno, porque los demás dicen otro aquí, porque no hermano, sí he venido para, viera qué aburrido me siento en la casa, fíjese, y por eso mejor me he venido para acá. No, debe de venir aquí con hambre de Dios, con el deseo de aprender de la palabra de Dios. Amén. Hoy sí estamos listos. Para los que asisten periódicamente a este culto, en este horario y en este día, incluyendo a los oyentes de radio y los que nos ven y nos oyen por internet, ya saben que estamos llevando una nueva serie de predicaciones. Deben de saberlo, cuando menos los que asisten periódicamente. ¿Está bien? ¿Recuerdan sobre qué trata esta nueva serie? Cuando menos hay uno o dos por allá. Las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Ese es el título de la serie. ¿Cuántas predicaciones vendrán? No lo sabría decir ahorita, pero vamos a tratar de compartir, de analizar cada una de las parábolas que contó el Señor, porque si Él las contó, esas parábolas tienen mensaje, no solo para los que lo oyeron, sino también para los que en el tiempo lo escucharíamos. Este género, ¿qué dijimos sobre qué va a girar esta parábolas? Este género literario fue muy común en la cultura judía, y en efecto el Señor Jesucristo la usó con mucha frecuencia. Si ustedes se pudieran analizar cuántas parábolas Él contó, uno se queda sorprendido, porque a Él le gustaba, le agradaba, lo sentía benéfico poder hablar con parábolas. Al mismo tiempo, dejemos ahí por un instante el asunto de las parábolas, al mismo tiempo, ¿saben por qué? Lo anuncié, deben de saberlo porque lo anuncié en la predicación anterior. ¿Cuál es el enfoque de este culto? ¿Cuántos saben cuál es el enfoque de este culto? Un enfoque es un aspecto al que uno le apunta en determinada reunión. ¿Cuál es el enfoque de este culto? Lo anuncié en el culto anterior. ¿Cuántos saben? Es un enfoque evangelístico, lo cual quiere decir especialmente
¿cómo responderá el mensaje? El mensaje que se predica en un culto evangelístico debe estar enfocado, dirigido a ese tema, a ese aspecto. Así que queriendo reconciliar lo que son, o unir lo que son las parábolas y lo que es el enfoque de este culto, queriéndolo enfocar, yo quise preguntarme, indagar, queriendo atender ambos aspectos, es decir, tanto la parte de las parábolas como del enfoque del culto. Me pregunté si en las parábolas que contó el Señor Jesucristo habría alguna que se prestara para ese enfoque. Y para sorpresa mía, me encontré que hay muchas parábolas que tenían objetivo evangelístico, porque el propósito del Señor Jesucristo era evangelizar, era compartir el evangelio. Así que para sorpresa mía me encontré que habían muchas parábolas que se prestan para este enfoque. De esas varias parábolas fui guiado a escoger una que de paso se presta para otras aplicaciones, porque en el caso de que no vengan muchos amigos y que el propósito del Espíritu Santo vaya más allá del enfoque evangelístico, la parábola que escogí se presta para otras aplicaciones. Por eso haremos bien en estar atentos todos. La parábola seleccionada fue la que se conoce como el buen samaritano. ¿Cuántos conocen esa parábola? Yo creo que la conocen, hasta si hay amigos, la conocen los amigos también. ¿Cuál es la parábola que seleccioné? La parábola del buen. ¿No les parece raro ese nombre? El buen samaritano. El tema que le puse a la parábola es el herido que fue encontrado por su samaritano. ¿Quieren repetirlo? El herido que fue encontrado por su samaritano. Una vez más, por favor. El herido que fue encontrado por su samaritano. Vamos a ver los alumnos. ¿Cuál es el tema? Pues lo están escribiendo y por eso no prestaron atención. ¿Cómo no? ¿Cuál es el tema? El herido que fue encontrado por su samaritano. Amén. Ese es el tema de esta predicación. Vamos a ir a la Biblia, por supuesto. Les invito a ir al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer en esta primera instancia los versículos 25 al 37. San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y ya les he dicho que me agrada cuando escucho ese fogeo de hojas de la Biblia, buscándolo, y aunque me veo con tristeza algunos que no lo hayan, no lo esté buscando en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y en esta casa de oración solo hay permiso de usar el celular cuando vamos a leer la palabra de Dios, pero fuera de ese momento en que leemos la palabra de Dios, el celular no es parte del culto al Señor. Yo espero que todos estemos de acuerdo. ¿Cuál es la cita que di? No podrían leer si no saben la cita. Así que es Lucas 10, 25 al 37. ¿Estamos listos para leer la palabra del Señor? Dije 25 al 37. Es un pasaje bien grande. Pensé leer todo esto así porque eso nos ayuda a entender todo el panorama, aunque después vamos a hacer alusión a cada uno de sus párrafos. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley, y aquí ya deberían de ir pensando, fíjense, un intérprete de la ley es una persona que conocía la ley, pero un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, esto es raro, un intérprete de la ley queriendo probar al Señor Jesucristo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa fue la respuesta del Señor. 27.
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo, el Señor le contesta: bien has respondido, haz esto y vivirás, porque al fin y al cabo la fe, hermanos, es de hacer, no es de saber nomás, sino de hacer. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús y dijo: un hombre, aquí entra la parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, levantándose cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando venga. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Voy a repetir este versículo porque tiene mucho significado a la hora de que explique la parábola. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta. Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Le repite lo anterior. Ahora el 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Vamos a dejar la lectura ahí, realmente es hasta el 37 y yo me había pasado al 38. 37. Hemos leído palabra de Dios. ¿Cómo dije que se llamaba el tema de esta predicación? El herido que fue encontrado por su samaritano. Estuve indeciso sobre este tema porque también el tema de esta predicación bien pudo ser o pudiera ser el herido que fue encontrado por su prójimo. El herido que fue encontrado por su prójimo. Bien pudiera ser ese tema, pero con cualquiera de los dos nos quedamos y si quieren nos quedamos por el primero. A la hora de tener esta parábola delante de nosotros y el escenario total de esta conversación entre el Señor y este intérprete de la ley, lo primero que se me viene a la mente o se me vino a la mente es comprender el propósito de la parábola. Comprender el propósito de la parábola. La parábola trata varios aspectos, pero hay un propósito que es el propósito central, diríamos, de la parábola. El propósito de la parábola. Cada palabra, escúchenme bien esto, cada palabra, cada versículo, cada capítulo y cada libro de la Biblia tiene un propósito. Le apunta a un objetivo y ese es el caso de esta parábola. Esta parábola tiene un propósito, pero hay una serie de aspectos que por eso yo la tomé, porque se presta para otras aplicaciones. Pero cada versículo, cada palabra de la Biblia, hace unos días estuvimos compartiendo una sola palabra de la Biblia, porque cada palabra de la Biblia tiene un propósito de Dios para nosotros. ¿Comprendido eso? Como se puede notar fácilmente, esta parábola vino como una respuesta y aclaración a una persona que le hizo era un hombre entendido, un intérprete de la ley
que le hizo una pregunta al Señor. Si quieren, volvamos y veamos, repasemos lo que dice el versículo 25 al 29. Allí mismo, 25 al 29, estoy diciendo que la parábola responde a una pregunta que se le hizo al Señor. Se la hizo un hombre entendido y hace esta pregunta. ¿Qué versículo dije? 25. Y aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y él, como era maestro de la ley, intérprete de la ley, sabía todo y dijo todo correctamente. Y el Señor le contesta y le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero el hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como notarán, el objetivo, el propósito de la parábola fue explicar quién es el prójimo. Ese es el centro de la parábola en sí. El propósito de la parábola es explicar quién es el prójimo. Por eso les pido y les pedí y les pido ahora que al leer la parábola lo hagamos con mucho cuidado, porque el propósito de la parábola es explicar quién es el prójimo. Leyendo con atención la parábola se sabe quién es el prójimo. Si uno se pone a leer con un poquito de cuidado, se sabe quién es el prójimo, o mejor dicho, quién es el próximo, porque el prójimo es el que está próximo. Entonces, al leer la parábola con un poquito de cuidado, se sabe fácilmente la respuesta sobre el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y el prójimo es el que está cerca, el que está próximo, ese es el prójimo. Así finaliza la respuesta que el Señor leyó. Teniendo en mente esto, el propósito de la parábola fue explicar quién es el prójimo. Para facilitar la comprensión de la parábola, identifiquemos los personajes que participan en la misma. Identifiquemos los personajes de la parábola. Y les pido que me ayuden para facilitar la comprensión de la parábola y de esta predicación. Les pido que identifiquemos los personajes de la misma, de la parábola. Y les pido que me ayuden. Vamos a ver quiénes son los personajes, ustedes la han leído, quiénes son los personajes de la parábola. Voy a ir uno aquí, uno a mi izquierda y uno a mi derecha para que participemos todos. ¿Cuáles son los personajes de la parábola? Eso es lo que le dije, que mucha gente va leyendo y no sabe que va leyendo. Ese no es el caso de Centro Cristiano, por supuesto. Identifiquemos los personajes. Si fuera más fácil que nos fuéramos yendo en progreso, en orden, vamos a decir, en orden. Identifiquemos los personajes. Si pudiéramos ir en orden, mejor. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Primer persona, ¿qué otro? Los ladrones. Seguro, esa es una parte vital de la parábola. ¿Qué otro? El sacerdote. ¿Qué otro? El levita. Esos dos los vamos a poner en una sola categoría porque tenían que ver con lo mismo. ¿Qué otro? El samaritano. ¿Qué otro? El mesonero. Correcto. Vamos fíjense que al primero que citaron, yo lo tengo más en orden, más abajo, porque lo tengo no como el hombre, sino como el herido. Como el herido. Demos una repasita, ¿cuáles son los personajes de la parábola? El herido, no, antes del herido deben de estar los ladrones. Después de los ladrones debe de estar el herido, con lógica. Después del herido debe de estar el sacerdote, seguido del levita. Después de eso debe estar el samaritano y después de eso debe de estar el mesonero. Tenemos ya la idea de los personajes y lo demás será más fácil, va a caer un poquito más por su peso. Vamos a ver primero a los
ladrones, porque al hombre que iba de Jerusalén lo vamos a tener más después. Deberíamos empezar por ahí, pero lo vamos a ubicar más después. Los ladrones. Siento apropiado el plural. ¿Qué dice? Los ladrones. Porque en la vida, y yo esperaría que lo sepamos todos, en la vida humana, en la vida nuestra, los ladrones no es uno solo. Hay muchos ladrones que nos roban una y otra cosa. Generalmente nosotros creemos que por supuesto, quizás el principal ladrón, ¿quién es? Satanás. Pero a la par de Satanás hay otros ladrones, al punto que hasta nosotros mismos nos volvemos ladrones robándole a otras personas. Así que en este asunto a mí me gusta el plural, lo siento apropiado porque, repito, los ladrones que atacan la humanidad no es uno solo, sino son varios, y uno debería tener el cuidado de identificarlos para poder defenderse, poder huirles. Así dice la palabra de Dios en cuanto a Satanás. Hay que huirle porque Satanás y los enemigos del hombre son enemigos que destruyen. Hablando de los ladrones, no es cierto que se roba por necesidad. ¿Cuántos han oído eso? Que se roba por necesidad. Eso no es cierto. Fíjate que es un caso raro. La mayoría de los ladrones no son pobres, no son campesinos, no son gente de allá no. Generalmente los ladrones andan allí por medio nivel. Así que no es cierto que se roba por necesidad. Nadie roba por necesidad. Generalmente los que roban porque quieren tener más de lo que tienen, roban porque no quieren trabajar, roban porque, ayúdenme, ¿o no conocen ustedes a los ladrones? Ya que lo hallaron como un hábito, como una costumbre, porque de paso robar pareciera que es fácil, porque no es fácil. Primero tiene que ser uno que corre bastante rápido. Yo no pudiera ser ladrón en ese sentido, porque yo una cuadra y yo caigo acostado, ya no pudiera ser. Un ladrón es una persona malévola, le coloqué esta palabra, malévola, que no solo tiene la intención de quitar bienes materiales a otras personas, sino que anda dispuesto a todo. Un ladrón anda dispuesto a todo. Eso de encontrar a un ladrón robando en la casa es peligrosísimo, porque cuando lo han descubierto, él lo que quiere es ver cómo hace lo que puede hacer. Por eso es que el Señor Jesucristo, en otra parte, hablando del Señor Jesucristo, se refirió a un ladrón, y por supuesto estaba hablando del ladrón principal. Él dice, esa cita es Juan 10:10. El ladrón, dijo él, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estoy tratando de explicar algo de las intenciones del ladrón. No es cierto que roba por necesidad, porque el ladrón anda dispuesto a todo lo que puede hacer en su camino de ladrón. Por supuesto que en esta declaración el Señor estaba hablando de Satanás, quien realmente está en este mundo para eso, para robar. Y por supuesto él usa a otros medios que se consideran ladrones de segunda monta, pero que están allí dispuestos para robar. Satanás anda como ladrón rugiente buscando a quien devorar. Son millones de seres en el mundo que están heridos y casi destruidos por este ladrón que no solo roba dinero, sino que también roba felicidad, roba la paz, roba la salud, roba todo. Y uno se queda triste al ver la gente, la humanidad herida, solo que en esto hay fenómenos que lo voy a explicar cuando esté hablando sobre el herido. En primera instancia he querido hablar un poquito sobre el ladrón, o los ladrones, que el principal ladrón es Satanás. Él anda robando, le roba la felicidad a la gente, le roba no solo el dinero,
Fíjate que una persona que le gusta el alcohol, Satanás le roba no solo el dinero, porque les quita todo, les quita la salud, les quita la felicidad. No es cierto que hay felicidad en un alcohólico, no hay. Y lo mismo en una persona que deja su hogar. Satanás anda buscando la manera de cómo le roba la felicidad al ser humano. No se puede negar. Y no solo es uno, son muchos los ladrones que andan en esa búsqueda, en la búsqueda de robar de todo, robar dinero, pero eso no es lo más importante, sino robar la felicidad, el gozo, la familia, todo eso, la salud. Satanás anda para robarla. Rápidamente pasemos a ver el herido. El herido. ¿Qué versículo es el que pudiéramos leer para esto? El versículo 30, ¿les parece? Aunque si quisiéramos hablar del herido, pero no estaba herido todavía, teníamos que ir al primer versículo, pero eso lo vamos a tratar un poco después. Versículo 30, ¿qué dice? Respondiendo Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ya hemos hablado sobre ellos, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Estamos hablando sobre el herido. Es parábola que contó el Señor. El herido representa al ser humano, y quien no acepte esta verdad está dormido o inconsciente de la realidad de la humanidad entera. Ese herido representa a la humanidad entera. La humanidad entera está herida. Los seres humanos, sin importar los niveles sociales, ricos, pobres, sabios, menos sabios, jóvenes, mayores, Satanás anda buscando herir a la raza humana. Y repito, quien no, y aquí es donde está lo grave, porque a diferencia del herido ese, él aceptó. El gran problema que tenemos nosotros hoy en día es que la mayoría no acepta que está herido. Es más, hablando de este herido, el ser humano, a él representa este herido, el ser humano ya nació herido. ¿Cuántos aceptan esta verdad bíblica? El ser humano ya nació herido. Cuando nuestros padres pecaron, nos heredaron, dice, por cuanto todos, el pecado entró por un hombre y entró a la raza entera. Cuando los niños nacen, ya nacen con esa herida, con esa tendencia, así se conoce bíblicamente, tendencia al mal. Pero yo escribo que esa realidad de herido se aumenta tan pronto el ser humano entra a la etapa de la adolescencia. Este grupo de jovencitos que están aquí a mi izquierda están para entrar a esa etapa en que Satanás va a buscarlos a ellos para herirlos. Porque cuando el ser humano entra a esa etapa, Satanás les tiene mucha hambre. Por eso veo con tanta esperanza que sean alumnos donde se les enseña la palabra de Dios y se traen a la casa de oración. Hay esperanza en eso, pero pasan de la adolescencia y entran a la juventud. Solo voy a hablar de esas etapas no tan finas como las presentan otros. Entonces, entran a la juventud y se vuelven más fácil para ser heridos por Satanás. Pero se llega a la edad de adulto y sigue. Es más, fíjense que eso es tan curioso que uno llega a la edad de viejo, mayor, tercera o cuarta, y Satanás lo anda buscando porque esa última etapa es la más peligrosa. La mayoría de los adultos mayores somos resentidos, amargados. Todo eso como resultado de haber sido heridos por Satanás. Estoy diciendo pues que el herido lo representa el ser humano. Pero un cuadro antes. Lo más grave de esta condición es que el herido espiritual no sabe que está herido hasta que en algunos casos ya es demasiado tarde. Si hubieran amigos en esta predicación hoy y yo les preguntara, ¿ustedes son conscientes de que Satanás los ha herido y que están heridos en su vida?
¿qué cree que me dirían? Pastor, yo me siento sano. Es más, me siento bien libre. A mí me gusta andar pecando porque yo no estoy sano. Ese es el pecado de la herida de la cual estoy hablando. Lo grave de nosotros es que no aceptamos que estamos heridos. La ventaja de aquel herido, ¿sabe cuál fue? Que él aceptó. Quizás lo que pasó es que las heridas eran muy graves, porque eso pasa en la vida. Cuando los problemas de la vida no son tanto, uno los va pasando y dice, no, ya voy a pasar. Vienen otros problemas mayores y ¿no recuerdan la mujer samaritana que las heridas le fueron llegando y cada una era más grave, y así nos va pasando a nosotros cuando las heridas son menos, y estamos heridos, pero no reconocemos. Y repito, la grandeza de aquel herido y la idea mía, que él acepta su condición de herido porque quizás estaba grave. Porque uno de ser humano, cuando anda en la vida y se siente rey, y se siente libre y anda haciendo, pero no vaya a ser una herida más grave que él empieza a sentir que no tiene remedio. Es triste eso cuando uno llega al hospital y le hacen los primeros exámenes y finalmente dice el doctor, usted tiene una enfermedad terminal. O cuando va a la cárcel y uno dice que va a salir luego y le dice, usted tiene 3 condenas de 100 años cada una. Y ya sabe que unidas son 300. ¿Y dónde va a llegar a las 300? Entonces, ¿no se ha fijado que la mayoría de presos se vuelven evangélicos? ¿No se ha fijado que la mayoría de gente que ya está en paso de muerte también se vuelve evangélica? Porque pareciera que es dependiendo de la gravedad. Y en muchos casos no habrá ya esperanza. Estoy diciendo que los heridos, el herido de la parábola lo representa la humanidad entera. Por otro lado, también es necesario notar dónde y para dónde iba este hombre que fue herido. Esa fue la primera, por eso algunos se confundieron pensando que el primer personaje era él. Y realmente es él el que se menciona primero. ¿De dónde y para dónde iba? ¿Sienten algún significado de eso? ¿Qué representa Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de Dios. Hoy mismo se sigue peleando por Jerusalén como la ciudad de Dios. Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Qué representa Jericó? ¿Qué dijo la mujer samaritana hablando con el Señor Jesucristo? No nos llevamos bien, somos enemigos. Porque Samaria representa una cultura y un pueblo enemigo de Dios. El hombre iba de Jerusalén, figuradamente estoy hablando, iba de Jerusalén, iba de la casa de Dios, iba del pueblo de Dios e iba a lo que le pasa a muchos hermanos. Que estando en Jerusalén, ¿para dónde se van? Para Jericó. ¿Y qué les pasa? Yo sé, he visto en mi vida eso de ser viejo, tiene ventaja porque uno ve ejemplos de todo. He visto hermanos que han estado en Jerusalén, en la casa de Dios, sirviéndole al Señor bonitos y dicen, no, voy a ir a Jericó. Y se van a Jericó y en el camino a Jericó o en Jericó, ¿qué cree que les pasa? Yo he visto hermanos que han venido después, unos sin mano, otros sin ojo, otros sin nada. A Dios gracias, hay esperanza mientras estén vivos. Pero es importante notar que cuando uno se va de donde está bien, lo más seguro es que le va a salir una cosa mala. Jerusalén es la ciudad de Dios, es el centro de la adoración, mientras que Jericó representa lo malo, el mundo. Y para allá iba este pobre hombre que en el camino fue herido. ¿Cuántos personajes hemos visto? ¿Cuáles son? ¿Hemos visto a los ladrones? ¿Cuántos han visto a los ladrones? Afuera digo. Porque el otro día me sorprendió una hermana que yo la vi que andaba recogiendo la cartera y le digo yo, no hermana, si aquí estamos, somos evangélicos todos, no ande con cuidado por la cartera. Me dijo, no sé, aquí que no se sabe. Lo más necesario de este herido
es que aceptó su condición y aceptó la ayuda. Eso es lo más maravilloso, que yo sueño con que en esta hora, después de la predicación, haya gente que acepte que está herida y principalmente que acepte su ayuda. Ya hemos visto dos, dijimos, los ladrones y el herido. ¿Qué sigue? El sacerdote y el levita. Y para avanzar en la predicación, los dos casos, los dos personajes los vamos a unir. ¿Sabe por qué pienso que los unamos? Porque representan casi lo mismo. Esta parte, y escúchenme bien lo que voy a decir, porque cuando yo siento escoger y empiezo a leer esta parábola, yo sentí que debería traerlo porque tenía otras aplicaciones. No solo tenía la aplicación de los heridos, sino que tenía una aplicación que era para la iglesia. Esta parte de la parábola tiene un mensaje no solo triste y lamentable, sino que vergonzoso. La parte de la parábola, el sacerdote y el levita, tiene una aplicación no solo triste, lamentable, sino que vergonzosa. Según la Biblia y según Dios, los personajes de sacerdote y levita tenían que ver con lo espiritual, tienen que ver con el culto, tienen que ver con lo religioso. Ambos, sacerdote y levita, tienen que ver con lo espiritual, tienen que ver con el culto, tienen que ver con lo religioso. Ambos personajes, según la Biblia. En términos más específicos, el sacerdote tenía la responsabilidad de presentarse delante de Dios. Era según la ley, el sacerdote era el que se presentaba delante de Dios. Y si era el sumo sacerdote, se presentaba una vez al año para confesar los pecados del pueblo. El sacerdote era el que se presentaba delante de Dios en nombre de la gente, en nombre de las personas. Mientras que el levita era el que se presentaba delante de la gente en nombre de Dios. Entonces eran los que le servían al pueblo. Entonces aquí está representado el culto, vamos a decir, está representada la gente que sirve en el culto. Repito, ambos personajes tienen que ver con lo espiritual, con el culto, con lo religioso. Pero el mensaje de la parábola, que no solo es triste, sino que es vergonzoso, es que ellos no respondieron como deberían responder. No respondieron como debían responder. Ambos personajes, al ver al herido, ¿recuerdan qué hicieron? Al ver pasaron de, ¿se imaginan la idea? Ahí está el hombre herido. Ahí está el hombre herido. No pudieron pensar que estaban prestos o el trabajo de ellos era presentarse a Dios en nombre de ese herido, o en el otro lugar presentarse a ese herido en nombre de Dios. Nada de eso, sino que al ver al herido, ¿qué hicieron? ¿Se dan una idea de lo que hicieron? Allí estaba el herido. Y fueron rodeando y así, rodeando hasta que pasan donde estaba el herido. Lo pasan de lejos. Esta parte se volvió profética. Este mal ejemplo se volvió profético. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque lo mismo está pasando en el día de hoy. No estamos interesados en buscar heridos. La iglesia no está interesada en buscar a los heridos. Allá afuera hay gente herida y me duele cuando me reúno con el liderazgo. Es que nadie quiere, los heridos deberán querer. Pero me parece que no nos estamos acercando a los heridos como deberíamos acercarnos. Hay veces que uno se acerca al herido y ¿sabe lo que hace? Apretarle la herida. ¿Duele? Duele apretando, como no va a doler, hombre, está apretándole la herida. Entonces, los creyentes estamos obligados a ir a auxiliar a todos los heridos de nuestro derredor, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué me dicen los creyentes que están aquí? ¿Qué me dicen?
¿A quién representan ustedes en esta parábola? A esos dos. Por supuesto que ustedes tienen derecho de decirme qué dice usted, qué está haciendo usted, porque también tengo la misma responsabilidad. Pero repito, acepté esta parábola porque esta parábola también tenía una aplicación para nosotros, para la iglesia. No estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Hemos visto 3 personajes de la parábola. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál le sigue? A manera de estudio, a manera de interpretación, cuando estamos hablando del samaritano, estamos llegando a la parte de la parábola que es más difícil de interpretar. Estamos llegando a la parte que es más difícil de interpretar. La aplicación más simple de esta parábola, ¿cuál creen que sería? ¿Quién es el samaritano? Según ustedes, al leer la parábola, ¿quién es el samaritano? ¿Ah? Díganlo, por favor, no hay problema, estamos estudiando, estamos leyendo la Biblia. ¿Quién es el samaritano? ¿A quién representa el samaritano? La interpretación más simple, más sencilla, sería, para no entrarnos en problemas, es que fue el Señor Jesucristo, que Él es Él. Pero desde que yo leo samaritano, ya no estoy pensando que es así. ¿Quién era el samaritano? ¿Era judío? Hubiera sido judío, yo ya pensaba, sí, el Señor Jesucristo perteneció a la nación judía, pero no era. Te lo estoy diciendo que esta parte es cuando el samaritano llega y entonces no lo veo, no tengo sentido. En toda mi manera de leer esta parábola antes, yo sí pensaba que pudiera ser el Señor Jesucristo, pero cuando fui entendiendo y leyendo y profundizando un poco, esa idea se me fue quitando. Y para ser honesto, porque quiero ser un predicador honesto, solo hay una declaración bíblica que pareciera indicar que sí era el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa parte? Cuando el Señor Jesucristo llega, cuando el samaritano llega al mesonero y le dice, te voy a pagar el cuidado que le hagas, y si algo te gastas más, te lo voy a pagar cuando regrese. Esa es la única parte en la que uno puede pensar la aplicación es del Señor Jesucristo. Pero cuando uno se entra en la parábola, analiza la parábola, quiere entender la parábola, la aplicación no es Él, la aplicación es otra. Pero cuando se revisa la parábola en su forma literal, como está escrita, y se revisa el contexto histórico, el Señor no era samaritano, y se revisa el propósito de la parábola, esa aplicación no es procedente. Que era el Señor Jesucristo no es procedente. Cuando se realizan estas 3 cosas, vamos a ver si las repetimos, si me las captaron. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que acabo de citar? Regresamos. Cuando se revisa el propósito de la parábola, es lo último que mencioné. Cuando se revisa el aspecto histórico y cuando se revisa el aspecto literal de la parábola, la aplicación, que era el Señor Jesucristo, no es la procedente. ¿Cuál es el objetivo de la parábola? Que ya lo vimos en el inicio de la predicación. ¿Cuál es el objetivo de la parábola? ¿Recuerdan? No me digan que no. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el objetivo de la parábola? La parábola fue una respuesta a una pregunta que un hombre le hiciera sobre quién es el prójimo. ¿Recuerdan? Entonces la parábola tiene el objetivo de explicar quién es el prójimo. Ese es el objetivo de la parábola. ¿Quién eran los samaritanos? ¿A quién representaban los samaritanos? Enemigos del Señor, así que no estamos entendiendo aquí esto. La aplicación, y esto es otra cosa que nos va a rozar un tanto, la aplicación más apropiada según las normas de la hermenéutica es que el samaritano es el prójimo. El samaritano es el prójimo. O dicho de otro modo, es el próximo. Voy a repetir esto. La aplicación más apropiada
según las normas de la hermenéutica, es que el samaritano es el prójimo, es decir, el próximo del que está herido. No sé si lo quieren volver a leer en el texto, cómo está ahí. El samaritano es el próximo del que está herido. Es el próximo, es el prójimo, y el prójimo es el próximo. Esa es la aplicación. Usted y yo somos los prójimos de los que están heridos, es decir, somos los próximos. La aplicación para nosotros es esa. Usted y yo somos los prójimos de los que están heridos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos los que estamos más cerca, estamos próximos del que está herido. ¿Qué piensan? Lea. ¿Cuál es el versículo que estuvimos leyendo? Porque veo que algunos no están convencidos de esto que acabo de decir. No, donde el Señor aplica la parábola. Aquí está sucediendo lo que sucedió. 37. 36 para que tengamos sentido. Consuelo que no me digan el 31 porque vamos a ir regresando. Pero estamos estudiando, eso me agrada porque todos estamos tratando. El 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que estaba en manos de los ladrones? Aquí la pregunta no tiene, está simple, está sencilla. ¿Quién pues te parece que es el prójimo del que estaba herido? ¿Quién pues el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, es decir, el que estaba herido? Y el hombre sabiamente le contesta y él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Quién fue el que usó de misericordia con él? El samaritano. Por eso es que el tema y todo ha venido en relación que este samaritano es el que está próximo, el que prestó ayuda, y que a mí me parece la aplicación apropiada de que no es el Señor Jesucristo, si somos cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué hay tanta gente herida? ¿Y sabe usted por qué hay gente que se va a morir herida? Porque no hay, ¿cómo no? Próximo sí hay. Pero no quieren hacer el trabajo que nos toca hacer como próximos. Hay próximos, sí. Usted tiene familia que está herida. Usted tiene amigos que están heridos. Pero ¿qué hacemos por ellos? Pasamos de largo. ¿Qué cree que le va a pasar a ese herido? ¿Y sabe cuál es lo triste? Que cuando ya el herido se murió, ¿qué hacemos? Los evangélicos, ¿qué hacemos? Llorar. Llorar amargamente. Se fue. Y lástima que el herido no puede hablar porque ya está muerto para decir, me morí porque tú no me pudiste auxiliar. No me diste la palabra. Hemos visto cuántos personajes. 4, nos faltaría el 5. Ojalá que haya logrado aclarar por la Biblia quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El que está próximo, el que está cerca, el que está cerca, ese es. ¿Y cuál es el deber? La responsabilidad, auxiliarlo, ayudarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El mesonero y el mesón, aquí vamos a ir finalizando la predicación de hoy. El mesonero y el mesón. El mesonero, sin entrar en mucha discusión, según yo en la parábola, representa al Espíritu Santo, sin cuyo cuidado y atención el herido se hubiera muerto. Porque lo que lo ayudó a él fue la atención que se le dio, primero los primeros auxilios,
Pero la atención que se le da es lo determinante. El mesonero representa al Espíritu Santo. El gran especialista para cuidar y sanar a los heridos es el glorioso Espíritu Santo. Deberíamos dar una ofrenda de palma. Yo no sé si algunos de ustedes aceptan que muchas heridas suyas las ha curado el Espíritu Santo. Él es el especialista para curar a los heridos, el mesonero. Pero ¿qué representa el mesón? El mesonero y el mesón están muy íntimamente relacionados. ¿A dónde pasa el mesonero? En el mesón. ¿Qué representa el mesón según la parábola? La casa de oración. Fíjese que no hay ni trabajar tanto. Cuando usted ha ayudado y le ha dado los primeros auxilios a un herido, no se preocupe más, tráigalo a la casa de oración. Tráigalo al mesón. El lugar apropiado para que él termine de sanar es la casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sanado por estar en la casa de oración? Este es el lugar donde la persona puede ser sanado. En la vida práctica está probado que cuando una persona acepta, como nosotros decimos, acepta el Evangelio, acepta a Cristo, pero por alguna razón se queda en su casa, no asiste a los cultos, no viene al templo, ese herido se va a volver a enfermar. La única forma de sanar es que venga. Lo he visto a través de toda mi vida. Creyentes que un día sanaron, en desgracia el Señor intervino en ellos y hubo milagro en ellos, pero se fueron y alguien les dijo, no necesitas. O, como dice la parábola de la siembra, ellos tenían mucha actividad. Es que yo voy a vender allá, que tengo el otro negocio allá. Las espinas se lo comen y se va a morir. Por eso es que el mesonero y el mesón son los lugares para que el herido sane completamente y se vuelva otra persona que atienda a otros heridos. Porque esa es una de las cosas que me extraña a mí. Porque si yo preguntara a todos los evangélicos que estamos aquí, ¿cuántos aceptamos que estuvimos heridos, pero que el Espíritu Santo nos sanó? ¿Cuántos ha pasado eso en su vida? ¿Por qué no está haciendo lo mismo con otros? Penoso. Aquí estamos nosotros queriéndole dar vida a esa parábola. Aquí estamos nosotros queriéndole dar vida a esa parábola. Esa parábola, esta palabra necesita tierra fértil para caer, para nacer, para crecer. Y eso es lo que queremos hacer nosotros hoy. Aquí estamos. La parábola, la parte fundamental de la parábola es que los prójimos, es decir, los próximos, aceptemos la responsabilidad que tenemos con los heridos espirituales. La primera parábola, parte de la parábola. Que los que estamos aquí aceptemos la responsabilidad que tenemos como prójimos, como próximos, con los heridos que hay. Con los heridos de su familia, acepte, hermano, la responsabilidad que tiene. Con los amigos heridos, acepte, usted está próximo a ellos. Yo no sé cómo podemos tener el valor de tener un amigo, un familiar que sabemos que se está muriendo en pecados, en delito y en pecado, y no decirle nada, tener pena. Y no, ya se va a morir de todas maneras. En lugar de darle los primeros auxilios y llevarlo al mesonero, llevarlo al mesón. No sé cómo lo podemos hacer. No debemos de seguir el mal ejemplo de él. Por favor, sacerdote, y de él, levita, que no le dieron atención al herido, siendo su responsabilidad. Si el hombre no lo levanta, el samaritano se hubiera muerto y su sangre iría sobre ellos. Primera parte de la aplicación. El segundo mensaje de la parábola es que los heridos, por los diferentes ladrones que hay,
porque hay una serie de ladrones que hay, no solo es Satanás, el mundo, los afanes, los placeres, ladrones que le están robando la felicidad, la bendición a las personas. Entonces, es que los heridos por los diferentes ladrones que hay, acepten en primera instancia que están heridos. Este es el problema mayor. Porque la gente cuando está un poco joven y uno le dice, mira, hombre, esa vida que estás llevando te va a llevar a la desgracia. Él no acepta. Yo estoy joven, dice. Bueno, casi nadie acepta, pero estoy diciendo que lo primero es que los heridos, por obra del Espíritu Santo, acepten. Es cierto, yo me siento herido. Me entran unas depresiones, unas tristezas, unas amarguras, unos odios, herido, está herido. Acepte que esté herido. Pero sobre todo, acepte la ayuda. Acepte la ayuda. Si no acepta la ayuda, no le espera otra. Pero gloria a Dios. Benditos los heridos que van a encontrar su samaritano, y benditos los samaritanos que vamos a hacer nuestro trabajo con nuestros heridos. Voy a pedir que se ponga, vamos a dar una ofrenda de palma.